Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos una vez más a un estudio más que el Señor nos da el privilegio para poder nosotros hoy juntos, ¿verdad?, escuchar al Señor y para poder escudriñar las Escrituras que siempre día a día el Señor nos envía para sustentar nuestra vida, amén, para fortalecernos, para renovarnos, para darnos fuerza, para llenarnos de ese ánimo, para seguir caminando en su verdad. Y hoy vamos a hacer una oración ahí donde estás en tu hogar, ahí en el área de tu trabajo, en la intimidad de tu casa. Ahí vamos a orar. Yo te pido que juntos pedamos al Padre que nos bendiga con este mensaje, amén. Así es que inclina tu rostro un momento y podamos decirle: Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos gracias por este privilegio que una vez más nos permites poder recibir este mensaje. Te suplicamos, Padre, que tú bendigas tu palabra, que la prosperes y que hagas, Señor, para aquello por lo cual tú la has enviado en esta tarde. Que bendigas, Padre, a cada uno de aquellos necesitados, Padre, aquellos menesterosos que hoy están delante de ti, Señor, esperando con anhelo esta palabra, Señor, para que pueda hacerse vida y rema en sus corazones. Abre sus oídos, Padre, abre sus ojos, Padre, para que ellos puedan recibir la revelación de esta palabra y que así, Señor, puedan recibir una transformación y un cambio en su vida, en su caminar y en su andar. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y mira cómo es que cada mensaje, cada escritura que el Señor nos muestra, ¿verdad?, es una nueva oportunidad, una nueva misericordia de poder recibir al Cristo de la palabra, porque Él se manifiesta en su palabra. Él es ese pan de vida que ha descendido del cielo y que así como descendía el maná, así Él hace descender de su presencia, hace descender de su palabra y de su espíritu. Y quiero hablar un poco acerca de este mensaje que el Señor ponía en mi corazón, porque lo titulaba yo: todo el que recibe sabe dar. Todo el que recibe sabe dar, porque sabemos que el recibir, ¿verdad?, es lo primordial, es lo primero, pero para poder dar es necesario recibir. Y cuando tú y yo damos, el Señor se agrada de nosotros. Pero para poder nosotros ser esas personas que ofertan, que dan, necesitamos adquirir ese carácter, ¿verdad? Ese carácter de Cristo Jesús en nosotros que nos impulse a dar. ¿Y cuál es el ejemplo que Jesús nos dejó? Que aún Él entregó, ¿verdad? Él dio su propia vida en sacrificio por nosotros. Aún aunque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, aún aunque nosotros estábamos lejos de la voluntad del Señor, Él dio. Él dio, porque esa es una de sus características, el poder adoptar el carácter de Cristo, cuya naturaleza es dar, para que nosotros espontáneamente podamos dar, ofertar, para que espontáneamente nosotros podamos entregar, ¿verdad? Y que podamos nosotros ser llamados bienaventurados como el Señor lo menciona, amén. Entonces vamos a ver aquí en el libro de Hechos capítulo 20 verso 35, y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Hechos 20:35, y dice así: en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y reconfortar y recordarles las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mira aquí en este pasaje cómo es que Pablo está hablando con los varones de Efeso, de la iglesia de Efeso, en el cual él se encontraba en medio de ellos, y Pablo había aprendido a hacer de ellos, de aquellos varones, un compañerismo y una equidad, un compañerismo en el cual ellos se condolieran de las necesidades de los otros. Por eso es que aquí cuando Pablo les está mencionando que el Señor Jesús dijo que para que nosotros fuéramos bienaventurados, tendríamos que dar en vez de recibir, ¿verdad? Entonces tendríamos que ofertar, tendríamos que ofrendar, tendríamos que poder nosotros presentar, ¿verdad?,
hacia los demás como beneficios y no solamente recibir. Porque cuando Pablo estaba hablando con ellos, dice que así él se había mostrado trabajando y les había enseñado cómo el compañerismo los llevaba a vivir una vida en comunión, en donde ellos podían sentir, ¿verdad?, las necesidades de otro. Así es que si otro estaba pasando por escasez, que se condolieran aún con él, ¿verdad? Y aún decía que Pablo lloraba por las necesidades de otros. O sea que Pablo, cuando veía que había necesidades en otros, el compañerismo que había adquirido con los de la iglesia de Éfeso había sido tal, había sido una comunión tal, y ese compañerismo, que lo que él hacía era fortalecerlos, ¿sí? Y dice aquí, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, no solamente nos está hablando de algo monetario, aunque Pablo dice que trabajaba edificando y haciendo tiendas para poder sustentar y para poder no ser carga para aquellos hombres, ¿verdad?, de Dios que le ayudaban, sino que al contrario, él sabía que el Señor le había dotado de dones, y él, ya ves que él tenía el oficio de edificar carpas. Entonces aún su oficio él lo utilizaba para no ser carga y aún para poder ayudar a aquellos que estaban necesitados. Entonces el poder dar, el poder entregar, no solamente nos está hablando acerca de algo natural, sino que es algo sobrenatural y espiritual. Entonces, cuando nosotros aprendemos que más bienaventurado es dar que recibir, entonces nos volvemos con ese carácter de Cristo, que es el carácter, un carácter dador, un carácter y una naturaleza que Jesús tenía, que le hacía ver que era más fácil dar que recibir. ¿Por qué? Porque entonces sería llamado bienaventurado. Pero mira cómo es que la definición de dar nos hablan aquí, y dice aquí, dar es de la palabra didomi. En el Strong, en el diccionario Strong, en el numeral 1325, que quiere decir conceder, permitir, donar, impartir algo. Y vamos a dejarlo ahí en esa palabra, porque ahorita vamos a continuar. Entonces, ¿cómo es que Pablo les estaba hablando a los de Éfeso y a la iglesia de Éfeso, a los varones de Éfeso? El dar, no solamente se hablaba acerca de las necesidades económicas, sino el poder dar era impartir algo que se había recibido. Entonces, ¿qué tan importante es que la iglesia de Cristo en este tiempo esté recibiendo para que entonces pueda dar? Porque si nosotros no nos empeñamos en poder recibir del Señor, en poder recibir del cielo, no vamos a poder dar, ni mucho menos vamos a poder impartir hacia otros. No vamos a poder presentar nada. ¿Por qué? Porque no hay nada en nuestras manos. Es como si nosotros no recibiéramos algún bien y alguien llegara y nos lo pidiera. ¿Qué podríamos decir nosotros? Es imposible darlo porque no lo he recibido. Entonces, la iglesia del Señor tiene que aprender a recibir del Señor. En este tiempo nosotros estamos siendo impartidos, ¿verdad? Estamos recibiendo una impartición, quizás no presencial. Pero sabes que cuando tú te dispones a estudiar los mensajes que día a día llegan, ¿verdad?, de parte del ministerio a tu vida, cuando tú te determinas en tu corazón poderlo recibir, entonces tú empiezas a recibir y el Señor te concede poder llenarte de esa palabra, de ese mensaje, para poder ir a impartirlo. Cuando tú te dispones a escuchar y escudriñar el mensaje que es enviado y en tu corazón tú lo aceptas, ¿verdad? En tu corazón tú decides recibirlo, entonces también recibes una impartición de un poder, de una unción que trae la palabra del Señor. Amén. Pero vamos a continuar porque dice que también el impartir o el dar quiere decir poner algo, poner algo que active lo que Dios te ha dado, ofrendar, presentar, ceder, pagar. Pero dice aquí, didomi, que es la palabra dar, implica el dar algo de valor, el darlo libremente sin ser forzado. Es ya parte de una naturaleza, es
algo que ya se te hace algo fácil, algo común, algo cotidiano, algo que no te cuesta trabajo, algo que es sencillo porque ya lo adquiriste, porque ya lo recibiste. Y sabemos que la Escritura nos habla que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es algo que el Señor nos ha implantado, que nos ha puesto y que no nos ha costado, sino que al contrario, ¿verdad? No tuvimos que pagar un precio, sino que el que pagó el precio fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario a través de un sacrificio, y ese sacrificio nos dio a nosotros el poder ser parte de esos bienaventurados que puedan recibir para que también puedan dar. Pero vamos a continuar aquí con el mensaje y quiero que leamos este pasaje de Primera de Crónicas 29, capítulo 10 en adelante, y yo te voy a invitar a que tú leas este pasaje ahí en la intimidad de tu hogar con más detenimiento para que tú puedas escudriñar lo que la Escritura nos está mencionando, amén, porque aquí está hablando David y David está mostrando cómo es que la influencia de un rey, de un gobernante sabio, de un gobernante entendido que supo recibir de Dios, entonces sabía dar. Y supo dar y fue ejemplo para todo un pueblo, para toda una nación. Y la nación del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, supo reconocer en David un ejemplo de un dador alegre. Amén. De alguien que sabía dar, porque antes había podido recibir. Pero Primera de Crónicas 29:10 dice: y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este pasaje? Que ahí David lo que estaba teniendo era testigos, estaba teniendo una asamblea, estaba teniendo una reunión. Y en esa reunión estaba bendiciendo al Señor, porque el bendecir al Señor es ser agradecido. El bendecir al Señor es saber que muchos beneficios hemos recibido de parte del Señor, pero Él estaba mostrándolos delante de muchos testigos en una asamblea, en una reunión. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, el Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Verso 11. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Ahí está hablando 5 características de la grandeza del Señor, de la gloria del Señor, porque dice que David reconocía que la grandeza de Dios tenía muchas dimensiones. La grandeza del Señor podía tener muchas facetas, podía tener muchas caras, si así lo podemos ver, que no solamente se manifestaba en una esfera, sino dice que la grandeza del Señor empieza a ser alabada por David y empieza a ser alabado el poder, la gloria, la victoria, la majestad en verdad, la verdad de Dios. Y todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y tú exaltas como soberano sobre todo. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. Verso 12. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y a hoy de lo recibido de tu mano te damos. David estaba exaltando al Señor. Pero ¿sabes por qué estaba exaltando al Señor en este momento? Porque dice que él se consideraba alguien tan insignificante, alguien tan pequeño, de un pueblo, de una tribu, de una nación, escogido para poder ofrecer generosamente todo lo que había recibido. O sea que David había recibido grandes riquezas de parte del Señor, pero David al comparar lo que él estaba ofreciendo, se estaba comparando con una persona muy pequeña, con un gran privilegio de poder entregarle al Señor aquello que había recibido.
porque él sabía que de él procedían todas las cosas, porque él sabía que de quién había recibido todas las cosas, porque él sabía que cada una de las cosas que estaban en sus manos antes habían estado en las manos del Señor, y que el Señor le había honrado y le había coronado grandemente con muchas bendiciones. ¿Cómo fue que lo bendijo? Generosamente, dice aquí. Y cuando David se presenta delante del templo del Señor, delante de los proyectos para la casa del Señor, y empieza a presentar su ofrenda y empieza a presentar todo lo que había preparado para que ese templo se edificara, él a sí mismo se considera como alguien el cual no era digno de tener este privilegio. No era digno de tener este privilegio. Pero esto motivó a todo el pueblo. Y dice que todo el pueblo se acercaba con generosidad a ofrecer, porque David los había influenciado, porque David los había enseñado a que la grandeza del Señor, el honor del Señor, la gloria, la victoria y su verdad lo habían enriquecido tan grandemente, tan generosamente, que solo necesitaba él presentar al Señor de lo recibido de su mano. Entonces todo lo que nosotros podemos tener viene de la mano del Señor. Todo lo que nosotros podemos tener antes procedió de la presencia del Señor. Y podríamos decir que aquí lo que él estaba presentando eran riquezas, porque presentó oro, plata, piedras preciosas y muchas otras cosas más. Pero sabes que el reconocer el valor de lo que Dios nos da es poder presentar al Señor cosas de valor, cosas grandes, cosas maravillosas. Y quizás nosotros hoy en este tiempo no estemos presentando oro, plata ni piedras preciosas, pero cuando nosotros presentamos nuestros corazones, presentamos nuestras vidas, presentamos nuestros tiempos como sacrificio, como ofrenda. Porque el poder dar, que es el carácter de Cristo, un carácter dador, un carácter en el cual podemos nosotros considerar el presentar al Señor, el entregar al Señor. No solamente podemos visualizarlo en algo monetario o en la economía. Hay muchas cosas de las cuales hemos recibido del Señor, y es tiempo que la iglesia de Cristo se levante, no solamente para poder recibir, sino también para dar. Hoy te puedo hacer una pregunta, y hoy el Espíritu Santo de Dios te pregunta a ti, iglesia, ¿qué es lo que has recibido del Señor? ¿Qué riquezas el Señor te ha dado? ¿Con qué te ha enriquecido? ¿En qué lo has invertido? ¿En qué lo has puesto a la obra? ¿En qué lo has entregado? Esos hombres de Efeso, ¿qué era lo que hacían? Veían las necesidades de otros. Y se condolían y se compadecían y iban y ayudaban en sus necesidades, porque Pablo era lo que les había enseñado. Y sabes que hoy nosotros debemos que considerar aquellas riquezas que el Señor nos ha dado y considerar las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Para que nosotros a través, como decía ahí, a través de esa impartición, podamos nosotros ofrecer. A través de esa impartición podamos nosotros mostrar que el Señor es aquel que nos ha dado. Y que de lo que hemos recibido de Él, entonces nosotros podamos dar. Porque es lo que está diciendo aquí en el verso 14. Dice, pero de todo, dice, porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano, hoy te damos. De lo que hemos recibido de ti. Y hay muchas cosas que hemos recibido del Señor. Y sabes que cuando nosotros damos, también influenciamos a otros para dar. Porque hay muchos, hermano, que están dispuestos a dar, pero cuando tú les pides su tiempo, ahí ya no es tan fácil que puedan ofrecer su tiempo. Porque dicen, estoy ocupado, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, porque no me da tiempo, porque yo me esfuerzo, pero quiero llegar a tal lugar, pero no puedo llegar porque no me da tiempo. Y hay muchas excusas por medio de las cuales podemos ver que no todos están dando, ofertando, impartiendo hacia otros. No todos lo están haciendo.
Y estos tiempos son tiempos determinantes, son tiempos decisivos en los cuales nosotros tenemos que analizar nuestro corazón y ver si realmente hemos recibido de Dios lo que Él nos ha enviado. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es que el Señor recompensa aún a aquellos que reciben. Porque en ti está una oportunidad de poder recibir lo que Dios está siendo impartido en esta tarde. O de ti está una oportunidad de poderlo desechar. Pero sabes, se va a manifestar en nuestras vidas tarde que temprano lo que verdaderamente hemos recibido de Dios y lo que no hemos dejado que se implante en nuestras vidas. Que esa impartición del Señor entre en nuestros corazones. Eso se va a revelar, pero se va a revelar en los tiempos de más dificultades, hermano. Y es que es por eso que en estos tiempos nosotros tenemos privilegios para poder nosotros presentarnos al Señor y recibir. Es tiempo de recibir, pero también es un buen tiempo de dar. Amén. Segunda de Corintios 8:10, lo podía poner aquí en una Biblia Abad, este pasaje, y dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto, hablando Pablo. El año pasado vosotros fuisteis los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Verso 13 de ahí de segunda de Corintios 8:13. No se trata de que nosotros encontréis alivio mientras que vosotros sufrís escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Dice, no se trata de que otros encuentren un alivio mientras unos viven en escasez, sino que al contrario, todos vivamos en igualdad. En las circunstancias actuales, vuestra abundancia suplirá lo que aquellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que nosotros necesitamos. Así habrá igualdad. De lo que está hablando aquí, de que aquellos que tuvieran abundancia y bendición económica, entonces pudieran suplir las necesidades de escasez que los otros hermanos estaban teniendo, pero que a su vez también los otros iban a responder con igualdad. ¿Por qué? Porque con la abundancia que habían recibido iban entonces a suplir las necesidades de los otros, y entonces nos está hablando en un ámbito espiritual conforme a la palabra del Señor y las riquezas espirituales que Dios les había dado. ¿Y para qué se las había dado? Sino para que dice que suplieran las necesidades de los que estaban necesitados. Y no está hablando solamente de algo natural, porque entonces habría igualdad. Habría igualdad. Y mira cómo es que este pasaje aquí en el verso 15 dice, pues como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba, sino que cada uno fue abastecido de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que en ellos había como un faltante. Ahí es donde fueron suplidos, y ahí es donde se visualizó la igualdad, en donde ambos pudieron recibir en la necesidad que cada uno de ellos estaba presentando. Entonces, aquel que recibía mucho no le sobraba, porque la necesidad que él tenía era mayor que al que tenía mucho, al que no recogía mucho, pero tampoco le hacía falta, sino que todo era equitativo. Entonces Dios te va a dar de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Si tú necesitas de parte del Señor y tú recoges mucho, no te va a sobrar, porque todo lo vas a saber aprovechar, todo lo vas a saber administrar. Pero si no te hace falta mucho, dice que si recoges poco, aún de eso poco que recojas, vas a saberlo administrar, y eso te va a sobreabundar para que nada te haga falta. Que lo que el Señor nos está diciendo es que ya sea que recojamos mucho o que ya sea que recojamos poco, que aprendamos a lo que es mucho o poco, saberlo administrar, saberlo digerir, saberlo tomar. Porque hay ventajas, pero también, hermanos, necesitamos nosotros conocer que en estos últimos tiempos que estamos viviendo también hay peligros. Y es por eso que el Señor nos alerta, porque dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8.
Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Verso siguiente. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros y señales y prodigios al servicio de la mentira. ¿De quién nos está hablando en este pasaje? Este pasaje nos está hablando de las características del anticristo, que ha de venir, pero dice que él ha de venir, ¿verdad? Para hablar y para ponerse al servicio de la mentira. Es un ser que no tiene ley, pero que también a través de él se van a manifestar milagros, señales, prodigios, maravillas que no han sido vistas en este tiempo. Pero son maravillas, señales y prodigios al servicio de la mentira. Y mira, vamos a ver por qué es que al servicio de la mentira se va a presentar, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. Los va a conquistar. A todos aquellos que se van a perder, dice que va a venir este ser, que es un ser sin ley, y va a venir a convencerlos. ¿Cómo? A través de muchas señales y prodigios, maravillas, pero bajo un espíritu de mentira. ¿Y por qué van a ser engañados? ¿Y por qué van a ser convencidos? ¿Y por qué se van a perder? Porque no aceptaron el amor por la verdad que los había salvado. Entonces ellos tuvieron una oportunidad, ellos tuvieron un privilegio, ellos tuvieron que determinarse a recibir. Por eso es que este mensaje dice que nosotros tenemos que recibir para poder dar. Entonces, si nosotros en este tiempo no recibimos y no aceptamos el amor por la verdad, por la palabra del Señor, que se haga verdad en nosotros, entonces vendrá ese ser con un espíritu de servicio a la mentira, con poderes engañosos, y conquistará el corazón de todos aquellos de los cuales se van a perder, de todos aquellos los cuales en este tiempo no quieren recibir, sino que se están resistiendo a recibir. ¿Y sabes cómo es que se manifiestan? Porque son personas que están aún en medio del pueblo de Dios, que no han aprendido a poder dar. Ok. Verso siguiente, el 11. Por esta razón les dirige Dios las fuerzas del engaño, dejando que crean entonces en la mentira. Aquellos que no recibieron la verdad, entonces van a recibir la mentira. Pero mira quién es el que se las dirige y quién es el que le está enviando esas fuerzas del engaño a través de las características que nos muestra aquí del anticristo, si no es Dios. Entonces, cuando Dios viene, escudriña, y cuando Dios viene y ve si nosotros hemos recibido en nuestro corazón el amor por la verdad, entonces el Señor nos hace perseverar. Pero si el Señor viene y escudriña y ve que nosotros no hemos recibido el amor por la verdad, entonces Él mismo dice que enviará esas fuerzas, ¿verdad?, de la mentira, para que aquellos que no han querido recibir, entonces sean gobernados y conquistados, y entonces puedan perderse. Entonces puedan ser gobernados. Y entonces ya no van a ser gobernados por la verdad, sino van a ser gobernados por la mentira. Y cuando sean gobernados por la mentira, entonces se perderán. Y sabes que en este tiempo hay muchas personas las cuales, en lugar de poder recibir la verdad de Dios, se han determinado, ¿verdad?, al no recibirla. Y que quizás muchos de ellos todavía el Señor pueda salvarlos, pero quizás muchos de ellos, el no haber recibido el amor por la verdad, entonces lo van a hacer por la mentira. Van a recibir la mentira.
van a recibir aquellas palabras elogiantes, van a recibir aquellas palabras que los hagan sentir bien, van a recibir aquellas cosas las cuales se acomoden de acuerdo a su condición, porque el verso siguiente, el verso 12 dice así: así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer, o sea, no quisieron recibir la verdad porque les gustaba más el mal. Les gustaba más el mal. Todos los que no quisieron recibir, todos los que no quisieron la verdad, quiere decir que ellos decidieron andar en sus caminos, caminos de perdición, caminos de mal, los cuales los llevó a una condenación. Pero ¿cuándo se va a manifestar? Dice aquí, así serán condenados al fin de este tiempo, en donde podamos ver cuál va a ser el fin de cada uno de aquellos que decidió recibir la verdad o no recibirla. Entonces, todos los que no recibieron la verdad, recibieron el mal, porque eso es lo que les agradaba, porque sus caminos no eran perfectos delante del Señor, y entonces se determinaron para poder recibir el mal y no el bien. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Quién está hablando? El santo, el que dice la verdad, el verdadero, dice otras versiones, el que posee la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, afirma esto. Verso 8: yo conozco tus obras y he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad has recibido, ¿verdad? Y has cumplido mi palabra sin renegar de mi nombre. Hay una recompensa para aquellos que a pesar de sus debilidades han recibido la palabra de la verdad, han recibido la verdad, han recibido la palabra y la han cumplido y no han negado el nombre del Señor. ¿Quién nos está hablando? La verdad misma, el santo, el que es verdadero, el que posee la llave de David.